la adolescencia, hablando del adolescente precisamente, ¿no? El adolescente habla y habla, ¿no? No habla y le decimos, pero él, decirle que no a un adolescente es decirle que sí, por ejemplo, ¿no? Es una de las pautas, por ejemplo, digo yo, ¿no? ¿Qué pasa pues con la adolescencia? ¿Qué pasa con estos años por los cuales todos los que ya estamos atravesando la etapa adulta hemos pasado pues? Hemos pasado por la adolescencia, la recordamos. Hay personas que no quieren recordar, hay personas que se quedan estancados en la adolescencia. Hay de todo. Pero el punto es averiguar y tratar de entender para que finalmente nosotros como padres o como maestros o como personas relacionadas de alguna forma con un adolescente, intentemos acercarnos, intentemos entender, comprender y no tratar de corregir desde nuestra posición adulta, desde esta posición de algunas personas que creen que todo lo saben y que señalan con el dedo porque tú, adolescente, no. Un momentito, vamos a intentar ahora descubrir qué pasa en este cerebro adolescente maravilloso también. Y para eso tenemos grandes invitados el día de hoy. En orden, estamos con Diego Castañeda. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Diego, estamos al revés. Diego Castañeda. Rodrigo Cano. Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos. También estamos con Juan Manuel Girón, él es docente y tutor de Iberotec. ¿Cómo estás, Joan Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido. Y también estamos con María Antonia Pamies, ella es directora de Desarrollo Educativo de Iberotec. ¿Cómo estás, María Antonia? Un aplauso para nuestros invitados el día de hoy. Bueno, vamos a hablar acerca de la adolescencia y de todo lo que implica para los que ya pasamos esa etapa y para los que vamos a encontrarnos como adolescentes y trabajamos, como en este caso, también como adolescentes, porque sentimos que es una etapa maravillosa, divertida, ¿no? Yo lo decía hace un rato y los adolescentes me pusieron cara de, ¿estás seguro? Es paja, ¿no? Pero hay muchas perspectivas. Me gustaría empezar con ustedes, que son los protagonistas del tema, y que nos cuenten cómo sienten esta etapa, ¿no? En qué momento sienten ustedes que nace la adolescencia. ¿Cuándo dicen ustedes, ya soy un adolescente? No se peleen por responder, ¿ah? O sea, uno por uno. Sí, tranquilos. ¿Cuándo digo que ya soy un adolescente? Cuando yo tenía 14 años yo todavía me sentía un niño, así que creo que cuando... 14 años, tampoco así hace mucho. No, o sea, yo creo que soy adolescente desde los 15 años porque creo que es cuando digo, cuando quiero más o menos ya entrar en la rebeldía que es la adolescencia, que la veo así, no sé. Cuando empiezas a hacer un poco tu voluntad antes que claro, seguir ya cuando empiezo a ser yo, por decirlo de alguna forma. ¿Y en tu caso, Diego? Sí. Yo siento que es cuando te empiezas a dar cuenta de que tú también tienes poder, ¿no? Ya, claro. Cuando te das cuenta de que no, o sea, si te dicen algo no es como que ya te lo dijeron, sino que te das cuenta de que tú también puedes hablar. Decidir, ahora, pero qué ¿no? importante es lo que dicen ustedes, y en este caso recojo lo que dice Rodrigo, y yo no sé qué opinan ustedes. Él dice, yo siento que soy adolescente desde que me sentí adolescente, porque a los 14 todavía me sentía un niño, y eso pasa mucho en chicos. Generalmente se tiende a, pienso yo que por un tema de orden, por un tema de clasificación, ¿no? Distribuir en edades, ¿no? Lo que es primera infancia, adolescencia, adultez, y todo está marcado más o menos entre los 12, 13 hasta los 21, ¿no? Que en este caso abarcaría los años de la adolescencia, pero conozco muchos casos de chicos que dicen, bueno, yo tengo 13, pero me siento niña todavía, y de repente sí, pues me dan ganas de jugar con muñecas, ¿no? Y eso también es un tema que hay que rozarlo con cuidado porque tiene que ver con un estigma social, ¿no? De pronto si vemos a una adolescente jovencita de 13 años jalando su muñeca, de pronto podría prestarse a que digan, oye, esta chica es rara, y no necesariamente, ¿no? Simplemente que se siente niña todavía. Claro. De hecho, no hay el término la adolescencia como algo único, universal, sino que más bien hay una definición de cada adolescente, ¿no? De hecho, han contestado cosas súper diferentes los dos. Yo lo decidí en tal momento, yo cuando tuve libertad, ¿no? Libertad de decisión, algo así decían. Por tanto, efectivamente podemos tener chicos y chicas que tengan 13 años y sean súper adolescentes,
o súper niños todavía, ¿no? En función del contexto. Hay de lo algunos que les incluso pasa. que se saltean la adolescencia Sí. y se van a la adultez. Y tú conversas con ellos y sientes que estás hablando con un mini adulto, por lo menos a nivel mental, ¿no? Claro, y lo que mencionan es que es genial porque es la etapa donde yo digo, ya no quiero ser niño, ¿no? Como bien lo has mencionado, pero aún no soy adulto, ¿no? Entonces, claro, es el tránsito, ¿no? Es el paso de ser algo a intentar ser otra cosa. Pero este proceso, ¿no? Este camino es una etapa de cambios, ¿no? De crisis también, ¿no? Crisis en el sentido de cambios a nivel actitudinal, de socialización, de distanciarme de mi familia. No, ya no quiero que me vean como niño, como niña, ¿no? Lo que pasa es que siento que me gusta la respuesta de ellos dos porque es propio de toda nuestra evolución. ¿Cuándo decido yo? Estoy cansado de que me digan báñate, acuéstate, lee, estudia. Cansa. En algún momento agota y dices, ¿en qué momento decido por mí? ¿En qué momento empiezo a descubrir que yo también puedo decidir, puedo tomar algunas decisiones? Lo que pasa es que no les atribuimos, siento yo, a los jóvenes y adolescentes esa posibilidad de equivocarse, de decir, ¿tú quieres decidir por ti? Hazlo. Dale. Y cuando te equivoques, Claro. conversamos. Creo que es todo su derecho. ¿No sienten que va por ahí también? ¿Quieren aprender y quieren probar esas posibilidades? Ahora, ¿hasta qué punto vale el tema de la horizontalidad entre padres e hijos? Porque ayer no me gusta citar ejemplos personales, pero yo soy mamá de una joven adolescente. Entonces ayer tuvimos una conversación en la que yo le decía, hijita, a veces puedo levantar la voz. Entiéndeme que a veces puedo levantar la voz porque si te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces algo y no me haces caso y sé que es algo que está yendo contra ti, que te está haciendo daño, ¿no? Entonces evidentemente llega la 6ª o 7ª que digo, ya pues, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Entonces, y claro, y ella me respondió un poquito con un grito también. Entonces ahí es donde yo agarré y le dije, Lucía, yo soy mamá y tú eres la hija, hay un orden, ¿no? Si bien es cierto, claro, me puedo equivocar, por supuesto, pero por lo menos déjame hacer mi chamba, que es corregirte, guiarte, encaminarte, dirigirte en este camino que te toca de adolescencia hasta que seas adulta y puedas tú volar con tus propias alas. Y eso es un tema de horizontalidad, porque me parece peligroso ponerme como padre de familia en el mismo nivel horizontal con mi hija adolescente y decirle, todo el control es tuyo, ¿no? Lo que pasa es que la delicado. chamba con los adolescentes no empieza en la adolescencia. Ah, no. Empieza desde que nacen. Desde que nacen. Entonces, si tú quieres que lleguen a la etapa de adolescencia, 12, 13, 14, 15 años, siendo capaces de decidir, de ser responsables, de bañarse por sí solos sin que nadie les diga nada, o de decidir que hoy no me baño y nadie les diga nada, pero que tengan la capacidad de decidir, tú tienes que empezar a chambear duro y parejo desde abajo. Desde que son niños. Desde que son niños y efectivamente, y a lo mejor no es muy popular lo que voy a decir, pero un papá no es el amigo. No. No es el amigo. No Un debe- papá, en todo una caso, mamá, no no debe debería, serlo. ¿no? No Exacto. debe Es un serlo. riesgo cuando se asume ese Claro, rol, ¿no? pero también porque muchas veces tenemos papás y mamás que siguen un poco en la etapa adolescente también. De la libertad, de no, yo no quiero que hacerle a mi hijo lo que me hicieron a mí, entonces yo le voy a dar todas las libertades del mundo. Y efectivamente sí hay... Yo creo que es muy importante formar para la libertad. O sea, efectivamente hay un reclamo en la etapa de adolescencia por libertad, por 3 libertades básicas, ¿no? Que quieren los chicos, que es libertad de Privacidad tiempo, también, ¿no? privacidad y temas sexuales. Entonces, si tú quieres que tu hijo o tu hija sean responsables, fórmalos desde el inicio, no les prohíbas. O sea, en la prohibición, yo no sé ustedes cómo viven el no hagas esto, no hagas aquello, es horrible, ¿sí o no? Hace tiempo lo vivía, ¿no? Ya no lo viven Ya eso. no, porque ya dije no. Claro, pero... Dijiste no a que Bueno, antes, a ver, mi madre obviamente me ponía todas las reglas y reglas y reglas, pero de hecho desde muy pequeño, desde muy chibolo ya, como que empecé a decir no a todo lo que no quería. Antes, por ejemplo, yo detestaba bañarme. Qué lindo. Sí, bueno, no sé si es muy lindo. Todavía sufre. No sé si es muy lindo, pero me bañaba
pucha, 3 veces por semana, ¿ya? Porque no me gustaba el agua. Así que mi madre y yo siempre discutíamos con báñate, 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 báñate. Y siempre terminaba ganando ella porque es la madre. Pero cuando yo dije ya me harté, yo quiero hacerlo a mi modo, que no sé qué, le hice caso, pero ya no como diciendo no lo hago porque tú lo dices, sino porque yo quiero. Ajá. Y ya pues, Es una buena salida, ¿no? Claro, creo que Pero esa eso fue es un punto importantísimo, ¿no? En los adolescentes, decir, ok, ya, un momentito. Ok, ahora yo lo estoy haciendo, pero porque yo finalmente me he dado cuenta y digo, está bien, claro. yo lo quiero hacer, me he convencido, pero no porque tú me digas. Claro. Eso es algo, ¿no? De pronto se han encontrado con esta frase que me parece patética, que es, tienen que madurar. O sea, y yo siempre respondo y lo seguiré diciendo hasta que me muera, las frutas maduran. Nosotros evolucionamos o crecemos o aprendemos. Entonces cuando dicen, oye, ya madura, yo digo, bueno, algún día me saldrán raíces y maduraré y tendré frutitas. Claro. Pero no podemos, no siente que hay que enfrentarse con ese tipo de frases permanentemente, sobre todo en la etapa escolar, ¿no? Sí, o sea, yo ya no lo escucho tanto. ¿Ah? Yo no lo escucho hace tiempo. Sí. Felizmente, porque ya maduraste. No sé, tal vez. Sí, Qué terrible, ¿no? Sí, es que es difícil. O sea, cuando estás entre un grupo de gente y te dicen madura, es como que complicado, ¿no? O sea, es como Te que obligan a crecer. sí, y a veces uno simplemente no quiere, entonces como que no lo voy a hacer. ¿Cuál es el placer más próximo que sienten ustedes de esta etapa en la que han tomado decisiones, en la que han podido tener opinión? ¿Cuál es el momento en el que ustedes disfrutan más? En general, o sea, hablo de colegio, de la vida personal, de los amigos. No sé si lo que voy a responder esté bien, pero, o sea, yo... Que nunca nada está bien ni mal, Okay, solo respondo. perfecto. Yo cuando... O sea, Solo recuerda que hay cosas que no se pueden decir en este horario. No, eso no. Yo cuando maduré, yo ya me sentía como que poderoso, de alguna manera decirlo, así que yo... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que te produce más placer de esta etapa? Eso. Yo creo que el placer de hacer tus propias cosas. O sea, yo decir, ya, este es mi horario, voy a hacer tal, aunque yo nunca hago un horario en realidad, pero digamos, yo voy a hacer tal y voy a hacer tal, voy a hacer tareas, voy a comer a tal hora, voy a hacer tal. Por más que sean cosas mínimas, creo que ya siento cierto poder en mi vida, por lo menos, y ahí yo me siento bien. Claro, qué paja, ¿no? Es decidir por ti mismo. Y en este caso, lo que les corresponde a los padres de familia, digamos, hablando como regla de oro, ¿no? Esto de no hagas, no digas, no, o sea, ya es latoso para cualquier persona, ¿no? Pero aparte de eso, por ejemplo, dentro de este universo adolescente, ¿qué otros aspectos deberían contemplar los padres de familia para poder llegar a una comunicación, ¿no? Pienso que una de las cosas que se van perdiendo o que en todo caso hay más riesgo de perder en la etapa de la adolescencia es la comunicación que puede haber entre padres e hijos. Sí, una de las cosas más complejas es mantener los canales de comunicación abiertos, ¿no? El mantener ese canal de comunicación y de decisión del propio adolescente y escuchar las decisiones que tomas de yo voy a hacer tarea y luego ves que no la hacen, bueno, calma nomás, mañana va a volver a decir que va a volver a hacer tarea, ¿no? Porque el cortar los canales de comunicación lo que provoca es que pierdes el control de lo que pasa. No sabes cuando salen en la noche dónde está, qué hacen, qué estarán haciendo y la mayoría de veces están con sus amigos divirtiéndose, pues como hemos hecho todos en la vida. Pero si ese canal no está abierto, hay una angustia permanente por parte de los papás. Pero dentro de la diversión también hay toda una gama de situaciones, claro, ¿no? Que puede ser, me estoy divirtiendo sanamente con mis amigos en una reunión, o me estoy divirtiendo con mis amigos fumando marihuana, o me estoy divirtiendo con mis amigos alcoholizándome y emborrachándome. O sea, hay, digamos, hablando en términos adolescentes, es diversión, ¿no? Sí. Claro, pero ahí va de la mano lo que decía María Antonia hace un momento, ¿no? Este trabajo es desde muy atrás, ¿no? Entonces, en la medida que tú vas generando autonomía, que es lo que tú mencionas, yo ya quiero hacer esto y dame la oportunidad de hacerlo, porque puedo, y equivocándome, ¿no? Y además, o sea, de eso se trata, o sea, de ir experimentando cómo me equivoco para luego tomar mis decisiones y ver si
si lo vuelvo a hacer, entonces yo aprendo del error para volver a hacerlo o para ya no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los padres, con las madres que siempre están buscando una respuesta del adolescente o del adolescente como adulto? Y no nos damos cuenta que, oye, un momento, ¿no? Están en otra etapa. Es No otro puedes proceso. exigirle y al contrario, les genera en ellos pues rechazo, ¿no? Entonces, no, déjalo. Hay varias cositas que han salido que me parecen muy chéveres. Una de las primeras que mencionábamos es esta diferencia que tenemos que reconocer de jerarquías, por darle algún término, ¿no? Los padres y los hijos no pueden ser los mejores amigos, los que se cuentan todo, porque es un poco, me parece, desde cualquier punto de vista, sobre todo formativo, es un poco insano. Ellos tienen su propia vida y los padres también. Creo que hay que reconocer eso. Y lo otro es que a veces hay padres, y lo he visto también cuando he sido profesor, que dicen, no quiero que mi hijo tenga hambre, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo tenga... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no le permites a estos chicos equivocarse también? ¿Por qué no le permites a estos chicos aprender de su error? ¿Por qué no lo dejas sufrir también si se enamora? Que la pase mal también. ¿No es así? ¿No siente claro. que déjame en paz mamá, déjame en paz papá, déjame que yo me equivoque y aprenda del error también? ¿No es como una necesidad también la que puede sentir un chico promedio a los 14, 15, 16 años? ¿No quieren también eso? Claro. ¿De alguna forma? Yo quise desde hace mucho tiempo dejar de ver a mis padres como padres y verlos como amigos. Y de hecho siempre me dicen, mi viejo siempre me repite, ¿no? Tal vez no sea el mejor padre porque no te enseñan a ser padre en el camino, ¿no? Pero soy tu mejor amigo. Y yo lo considero uno de mis mejores amigos, obviamente, porque somos muy cercanos, igual que con mi madre. Y nosotros hemos conversado de todo eso y creo que ellos me han permitido eso. O sea, sufrir, enamorarme, pasarla mal. Aprender, todo claro. esto, o sea, claro, he pasado por creo que todo lo que he querido pasar y he aprendido de eso, de qué me sirve, qué no. Bueno, me parece paja, ¿no? Bueno, tienes también unos padres que conozco personalmente y con los que he trabajado y son maravillosos. Y me parece muy paja también que te digan, no tengo título de padre, ¿no? Yo soy tan padre como la edad de mi hijo mayor. Sigo aprendiendo. Estoy aprendiendo Claro, con el camino. claro. Ambos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Tú a ser hijo y yo a ser padre, ¿no? Creo que es un poco la figura, ¿no? Una cosa que hace mi papá es que cuando voy a hacer algo, cuando le cuento que voy a hacer algo, me dice, mira, si haces eso, puede pasarte esto, esto o esto. Ajá. Y ya, tú elige. O sea, tú elige. Tú elige lo que te va a pasar, pero ya, eso es lo que te va a pasar. Y lo tienes que asumir. Claro. Me parece una manera paja. Sí. Pero que te dé una elección es paja. Claro, porque esa figura de los papás de ambos es genial porque ya cumple ese rol de acompañante, Claro. ¿no? Un compañero que está contigo, te está escuchando, se quiere meter un poco más a decidir por ti, pero te la tienes que tragar, pues, ¿no? En un momento, tienes que quedarte callado, pero le das la libertad y dices, elige, mira, ahí sobre la mesa tienes todas estas opciones, ¿no? A partir de esto puedes traer buenas consecuencias o no, pero elige tú. Entonces, ese rol de tutor, acompañante, es básico pues en esta etapa porque si bien no te vuelves un amigo fraterno de toda la vida, Claro, sí que de, empiezas "Ay, vamos a generar- chuparnos". Claro, claro. Por eso los límites, por eso las diferencias, ¿no? Pero sí se vuelve un buen compañero, pues, un compañero de ruta. Un buen ¿no? partner, ¿no? ¿Alguna Claro, vez que es la idea. hemos tenido invitados también muy entendidos que nos han hablado en el caso de las diferentes etapas de formación de un niño desde la perspectiva de padres? Y recuerdo una frase que me pareció maravillosa, que es amar pero estableciendo límites, ¿no? Amar pero con los límites claros, ¿no? Me gustaría de pronto entrar un poco en esta frase y ver cómo la podemos aplicar en la adolescencia, porque precisamente creo que ahí hay una dicotomía en el sentido de que los adolescentes dicen, ya no quiero más límites, ¿no? Y por otro lado está el rol del padre que hasta qué punto debe seguir siendo padre o debe cambiar a esta función de tutor, acompañante, amigo, ¿no? Y ver pues cómo podemos amalgamar esta suerte de funciones en el camino para una adolescencia tranquila. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la adolescencia aquí en Bien por Casa. No te muevas, volveremos.
Continuamos con la alegría que nos caracteriza en Bien por Casa, sobre todo cuando escuchamos los comentarios alegres de nuestra productora Lila Guti. ¡Qué linda ella! ¿No? Nos hacen unos comentarios que nos alegran la vida, claro, para animarnos, nos hacen esbozar sonrisas, ¿no? Interesante el tema de la adolescencia realmente, y bueno, pues qué mejor que conversarlo con los protagonistas de la historia, en este caso, que son dos adolescentes maravillosos, que además ya chambean, ya, ¿no? Ya, tú no. Bueno, uno. Bueno, uno de ellos. El otro está próximo a chambear. Y ahorita nomás. Y claro, y de la mano también de dos grandes profesionales que nos están dando luces en este camino. Y nos quedamos con una pregunta que era un poco cómo amalgamar esta suerte de dejar de ser el padre que siempre está atento a corregir y a decir tú esto no, tú esto sí, y lo haces porque yo lo digo, qué horrible eso, a pasar a ser un poco más relajado, más flexible y adoptar esta suerte de padre acompañante, tutor, amigo, ¿no? En el camino de acompañar al adolescente, pues, finalmente. Puedes levantar la mano. Sí, sí. Como en el cole, como en el cole. En el colegio. Sí, no sabía cómo hacer para entrar. Bueno, ya. Una vez mi papá me dijo eso, que tenía que obedecerlo porque tenía que obedecerlo y era mi papá y él me lo había dicho. Y yo le dije, mira, papá, yo no te obedezco por biología, yo te obedezco porque te respeto. Entonces no hagas que deje de hacerlo. Entonces ahí se dio cuenta como que, pucha, es cierto, ¿no? Entonces ahí también fue un momento en el que empezó a haber más conexión con mi papá. Pero con una respuesta así, por supuesto, tiene que haber es una bofetada a la inteligencia. Pero bien maduro, en este caso, el primer acercamiento que fue definitivamente de tu parte. A veces los padres también se pierden en esta nebulosa de no saber cómo comunicarse con sus hijos adolescentes, ¿no? Y bueno, en este caso tú tuviste la iniciativa de hablar en palabras claras, abiertamente, honestamente, pero no siempre se da este tipo de comunicación maravillosa. Claro, perdón, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Esta idea del adolescente, cuidado, pongan una valla para que no se acerque. Es una epidemia, cuidado con los adolescentes. Pero no hablamos de los papás de los adolescentes, o sea, esa respuesta de te hago caso porque te respeto, no porque me lo mandas. Es una lección, sí, claro. Es una lección de madurez, totalmente, de un adolescente hacia un adulto que nos debería convocar a pensar como nosotros somos papás o educadores de adolescentes y a escucharlos más y a escuchar sus opiniones y a convertirnos en grandes negociadores. O sea, yo creo es la clave, ¿no? Convertirse en un gran negociador. Porque lo que sí tienen una buena muñeca los adolescentes es negociación, ¿eh? Sí, claro. Porque además, una de las cosas que nos caracteriza a todos es el grupo, ¿no? Pero en la etapa de la adolescencia, tu grupo de amigos son claves, el grupo de referencia. Entonces, lo que yo le digo al minuto 10 o al minuto 2, ya lo sabe el resto de sus amigos. Además, entonces están ahí como... por Snapchat. Efectivamente, y entonces, no, sí, mi viejo también me dijo, pero yo le contesté esto. Entonces, es como ellos tienen a su costado un grupo que los apoya. Entonces, y que les da ideas. Sí, les da muchas ideas. Pues sí. Muchas ideas. Y nosotros tenemos que ser grandes negociadores. Sí, ahora yo sumo, me imagino que para muchos padres en algún momento puede ser un riesgo justamente eso, ¿no? Sus grupos, sus relaciones, sus amigos, y esta era digital que ya es incontrolable. Entonces yo no sé si está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tinder, en ¿cuántas aplicaciones? Snapchat, Badoo. Eso es todo. He estado revisando y hay N cantidad de posibilidades de conectarse con otras personas. Pero eso nos representa a nosotros como padres un riesgo, debería darnos miedo, o ustedes como adolescentes dirían, no, tranquilo, yo sé con quién me relaciono. ¿Es así? ¿Es así como lo ven ustedes? ¿Ustedes saben con quién van a conectarse o no? Deberían darle esa tranquilidad a los padres. ¿Ven la cara detrás del emoticón? Está buena. Bueno, en lo personal yo creo que sí. En lo personal. Pero sí tengo que admitir que considero que hay gente que tal vez sí no sabe bien con quién relacionarse. Y eso también puede
que tenga que ver con el tema de que se construye desde abajo, ¿no? Que no puedes esperar que llegue y ahí enseñárselo, que tienes que ir construyendo el método. Claro. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la forma como la gente o los adolescentes, las adolescentes socializan. Ahora es la red, ¿no? Las redes sociales, pero antes salías al barrio, de repente lo siguen haciendo, ¿no? Y habían otros grupos diferentes con los cuales interactuabas. Entonces la atención del padre, de la madre, de no controlarlos, de no poder controlarlos, o sea, se vuelve a veces tan asfixiante para los chicos, las chicas, que ¿cuál es tu clave, no? ¿Cuál es la clave de tu Facebook? Es que creo que ellos como no conocen tanto esta nueva era. Nosotros, por ejemplo, hablamos todo el día por Skype, por decirlo de alguna forma. Por Skype. Y para mi madre eso es como que, ¿qué? ¿Cómo es posible? Antes teníamos que mandarnos no sé qué cosa con un mensajito y no sé qué. Carta. Entonces, claro, yo lo veo más como un miedo. Por WhatsApp. Por WhatsApp, ¿no? Yo no tengo celular, yo no uso celular porque veo todo el mundo así todo el día y me estreso. Así que no es que use. Voy a presentar a mi... Urgente. Pero eso dice mucho de ti, de tu autonomía y de tu capacidad de decidir por ciertas cosas, ¿no? Y porque te lo han enseñado también. O sea, de pronto no te lo han enseñado directamente como 2 más 2 es 4, pero te lo han enseñado de pronto con el gesto, te lo han enseñado, la misma gente te lo puede haber enseñado. O sea, es una forma interesante de mantenerse distante y distinto. Claro, porque ahí el padre, la madre, puede cumplir 2 roles. O confundes más a los chicos o eres un buen referente, ¿no? Y no eres buen referente poniéndole un catálogo de reglas de cómo ser mejor persona en la vida, sino a través del ejemplo, ¿no? El ejemplo es básico, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, como docentes que trabajan permanentemente con adolescentes, ¿no? De hecho, han visto N cantidad de chicos y chicas con distintos temas. Y evidentemente no son los mismos. Pero digo, ahí tiene que haber un patrón. O sea, los padres cometemos siempre las mismas tendencias, no errores, porque creo que aprendemos todos, pero sí tenemos una tendencia. Quiero lo mejor, quiero que sea la mejor, quiero que sea mejor que yo. No es como siempre un deseo, pero no sabemos cómo ejecutarlo como padres. Probablemente sea nuestro padre. ¿No? Porque es mi deseo como padre. Es mi deseo, pero ¿y el deseo del chico o de la chica? Ajá. Pero ¿cuál es el deseo de ellos? Exacto. Entonces es como transito de mi deseo de que sea el mejor, de que sea feliz, de que sea sano, de que sea un buen profesional, y su deseo. Les preguntamos sobre lo que desean, muchas veces no lo hacemos, muchas veces ponemos normas y reglas y no les preguntamos ¿y qué deseas?, ¿no? Y a veces hacer esa pregunta te abre un mundo que dices, oye, está totalmente desenfocado, totalmente. O sea, yo pensaba que mi hijo iba por acá y resulta que va por otro lado. Y sentarte a hablar con un adolescente, yo justo este sábado lo hacía con la hija de unos amigos míos que está 15 años, adolescencia también así. Y me sentaba a hablar con ella y estuve 3 horas hablando sobre un único tema. 3 horas y ya, cuéntame y dime. ¿Qué era cuál? Era sobre lo que quiere hacer, lo que quiere estudiar, porque además ella tiene unos papás estupendos que han construido la adolescencia de sus hijos desde abajo y los han acompañado en ese equilibrio de la autonomía y la dependencia, ¿no? Porque muchas veces, creo que lo decías hace un buen rato, ¿no? Los hacemos hiperdependientes porque los protegemos, queremos que sean abogados, que sean médicos, y entonces los hacemos dependientes de un tipo de vida que a lo mejor no es la que quieren. Entonces, ¿cómo mantengo el equilibrio entre proteger y lograr que vayan construyendo su autonomía? Y eso requiere horas y horas, y sentarte, y escuchar gritos, y no me entiendes, tú no sabes lo que quiero. Y muchas veces sí lo sabemos, pero no lo escuchamos. O sea, sí sabemos. O no queremos aceptarlo, porque de pronto no nos gusta el hijo o la hija que estamos formando. Pero eso es triste, ¿no? Porque probablemente no es porque hay que asumir, es lo que me tocó, no va por ahí, sino tiene que ver con una palabrita que es importante, que es el respeto también. O sea, respeta. Si ya está en esa etapa, acompaña, respeta. O sea, si no lo hiciste a los 5 años, si no aprendió este proceso desde abajo,
pues lo que viene ahora hay que tratar de acompañarlo, nada más de la mejor manera. Pero es difícil, yo siento que es bien difícil para padres, ¿no? De hecho, es súper difícil y me encanta, bueno, además tenemos ejemplos atípicos, ¿no? En este caso, creo que no le hemos achuntado mucho, no son representativos de la masa, pero Rodrigo, bueno. a los 16 años de hoy no usa celular porque todo el mundo camina como zombie, me parece Que es absolutamente real y caramba, ¿no? Ya yo quisiera poder seguir tu ejemplo, hombre. Pero se dan la mano, ¿no? No, además, ¿no? Pero tenemos preguntas, pero ¿querías sí. acotar algo? Sí, no, algo que también es un poco atípico. Que hablando de eso de tu futuro, que qué vas a hacer, que yo quiero que seas tal. A mí nunca me ha pasado eso. Mis padres nunca me han dicho yo quiero que tú seas tal. Pero yo tampoco supe nunca qué quiero ser. Entonces, en realidad la discusión nunca ha sido de que tú no me entiendes, sino de yo no me entiendo. Y creo que eso también es parte de la adolescencia. Yo no sé qué quiero hacer y creo que eso es paja también, porque es como un momento de... Qué monstruo, ¿eh? Claro, porque es la pregunta ¿quién soy? Pues, ¿no? Claro. Es la pregunta ¿quién soy? Claro, pero ese creo que es el momento en el que más vives la adolescencia. Claro. Creo Es que maravilloso te eso, sientes ¿no? invencible, eres como un dios todopoderoso, que puedes hacer lo que sea y nunca te va a pasar nada Te porque gusta la tienes velocidad. a tus padres que te Eso cuidan. Eso Pero es un síndrome de invulnerabilidad adolescente. Exacto. O sea, Sí, así de ocurre, nada me va a pasar. ocurre. Y a todos nos va a ocurrir en algún momento. Sí. Pero creo que lo más honesto en tu comentario es que si tú en esta etapa adolescente sientes que no sé bien qué quiero yo, los adultos también tenemos esa parte. O sea, no es que todos los adultos la tengan clara siempre. Sé más o menos por dónde quiero ir, pero también puede venir una etapa en la que no sé qué quiero. Crisis. O no sé a dónde voy o no sé qué voy a decidir. Hay una pregunta de uno de nuestros televidentes que va de la mano con algo que yo quería preguntar hace un ratito y voy a permitirme extender un poco la pregunta de Eduardo Espinosa González que dice, ¿y la sexualidad? ¿Y el embarazo adolescente? ¿Y el consumo de drogas? Que son temas álgidos en nuestra sociedad que probablemente no nos toque de manera individual, pero que son un problema a nivel masa en nuestra sociedad. Me hablo en este país, sobre todo, que el embarazo adolescente, por ejemplo, tiene altos índices. Sí. Entonces, la pregunta que yo quiero extender es, si bien es cierto, nosotros podemos acompañar a nuestros niños, a nuestros chicos y respetar lo que ellos quieren. Por ejemplo, a mí me parece súper válido que de repente venga tu hijo adolescente y te diga, ¿sabes qué, mamá? No sé qué quiero hacer en la vida. O de pronto, ¿sabes qué, mamá? Quiero recorrer el mundo, quiero ser mochilero y déjame pues, no me quiero bañar, quiero andar con mi mochila por el mundo. Y sí, pues, y es totalmente respetable si es que es su deseo, ¿correcto? No le está haciendo nada de malo a nadie, no está dañando a nadie, más bien probablemente encuentre la felicidad en este camino. Eso es un punto. Pero ¿qué pasa si en el camino de nuestros hijos adolescentes, al margen de este ejemplo, hay estos riesgos? Riesgo de embarazo y además estoy hablando también de esta desinformación que existe a través de la misma tecnología. Ahora los chicos de repente, si es que no tienen la suficiente confianza de acercarse a su padre o a su madre a preguntarle algo, lo van a encontrar con el señor Google, ¿no? Y no siempre está la mejor respuesta en Google o Wikipedia, ¿no? En este caso, que no necesariamente tienen la respuesta real. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, drogas? ¿Cómo manejamos esto como padres de hijos adolescentes? Bueno, yo vuelvo a insistir, el hablar abiertamente de todo, ¿no? Hablar abiertamente de todos los temas y sobre todo abordar la sexualidad sin tabús. O sea, muchas veces cuando vemos que los chicos se acercan a la adolescencia, los adultos empezamos a pensar, me va a empezar a preguntar, ¿qué le voy a contar? No, mejor que hable con el papá, no, mejor que hable con el profesor. Y vamos como que pateando un poco el tema por miedo a enfrentar algo que es bien natural, que es una etapa por la que tenemos que transitar todos. Entonces no queremos hacerlo, no queremos enfrentarlo y ahí es donde al final caemos en esos... No sabemos por dónde. Y además, y ahí yo sí me tiro la pelota al tejado de los educadores, ¿no? Muchas veces no queremos abordar esos temas tampoco abiertamente en las etapas escolares, porque otra vez, yo no puedo empezar a hablar de sexualidad cuando mi hijo tiene 15 años. O cuando tiene 16 años. Es algo que tenemos que nos acompaña desde que nacen, ¿no? Y cómo la vivimos sanamente frente a ellos y cómo
somos ejemplo, un poco lo que decía Joan Manuel también, cómo nos constituimos en ejemplos a través de lo que nosotros hacemos, no de lo que decimos solamente. Yo una vez cité acá a una profesora que de muy joven me causó un susto tremendo. Estábamos hablando justamente, tocando más o menos el tema muy superficialmente acerca de la reproducción, y esta profesora, que era bien graciosa, casi nos convence que la cigüeña existe. No. Entonces, en algún momento dijimos, no, pero el sexo, ¿no? Y éramos adolescentes todos, y hasta que al final yo dije, no, hablemos de coito, hablemos de penetración, hablemos de sexo, vagina y pene. Y me dijo, ¿cómo vas a decir esas cochinadas delante de todo el mundo? Esas son cochinadas, eso no se habla en clase. Y entonces le dije, bueno, si el sexo es una cochinada, yo soy resultado de una cochinada, tú también, y todos somos una sarta de cochinadas. Eso es el resultado de eso. Y me botó del salón. Entonces yo digo, con educadores como esos que creo que ya no existen, o sea, ha variado un poco, de pronto digo, ya las cosas no son tan claras. Ni desde el tanto, principio, ¿no? Ni Fuerte, tanto ha ¿no? variado. Pero bueno, este tema nos ha quedado muy... El tiempo se nos ha acabado. ¿Podemos hacer parte 2? Pero podemos volver a tocar estos temas, ¿no es cierto? Por favor. Y en semana de clase, para que falte. En semana de clase. Corte, Oye, gracias sí, a ustedes por lo habernos único que acompañado. hay que Nos tenemos que ir a un corte. Un aplauso para Oye, nosotros. un aplauso para ustedes, chicos. Entonces quedan comprometidos De verdad. para una segunda oportunidad Sí, y con seguir muchas conversando gracias. este tema. Con muchísimo sí, gusto. abiertamente. El día de clase, Oye, el día de por favor, clase. qué mejor Faltando, por gurúes favor. que los chicos que están directamente Que ellos mismos, viviendo, por supuesto. atravesando por esta etapa. Nos vamos al ¿no? corte a las 12:27 y regresamos con más en Bien por Casa. Volvemos.